Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de poder estar aquí para alabar su nombre y también para recibir el consejo de su palabra. Quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes una cápsula más de la Reforma antes de el mensaje de la palabra de Dios. El viernes recién pasado pues presenciamos la interesante película de Martín Lutero y estamos preparándonos, creo que es para el 13 de octubre, para llevar a cabo un panel forum sobre el mismo tema, sobre la Reforma. Van a haber 3 exponentes de la historia, principalmente de esa etapa de la historia de la iglesia, y vamos a estar muy felices también aquí en octubre. Pero a medida que va avanzando el tiempo, estamos extrayendo de la misma historia algunas cápsulas que nos están dando como más o menos el panorama, ¿verdad? Una revelación del panorama de ese suceso tan importante. Así es de que en esta hora, pues yo quiero compartir para ustedes una cápsula más antes de meditar en la palabra de Dios. Amén. Y quisiera, ya de hecho, en la cápsula anterior hablamos acerca de cómo estaban las cosas, el entorno, cómo estaba el ambiente social, político, teológico, moral, etcétera, ¿verdad? Que cómo estaban las cosas en la iglesia que dieron prácticamente la pauta para iniciar la reforma. Eso lo hablamos en la cápsula pasada. Hoy quisiera comenzar a hablar un poquito acerca de Martín Lutero en sí, de él. Hablamos de las condiciones que propiciaron la reforma, pero hoy quiero contarles un poquitito acerca de Martín Lutero. El intenso entrenamiento y la disciplina fueron parte del condicionamiento de Lutero, que lo preparó para ser un hombre de influencia y elevada posición. Sabía que estaba destinado al poder, pero no tenía idea de cómo se desarrollaría ese destino. Había visto a su padre vencer todas las adversidades y elevarse hasta salir de la clase obrera. En la joven mente de Martín, su padre era un héroe, por lo que él pensaba que debía ser como su progenitor. Lo único que debía hacer era seguir los planes que éste tenía para él: ser exitoso, rico y casarse lo suficientemente bien como para poder cuidar dignamente de sus padres cuando fueran ancianos. Era lo que él tenía en mente. Después de terminar su maestría en la Universidad de Erfurt en tiempo récord, era un hombre muy inteligente, Martín permaneció allí para estudiar leyes, como su padre deseaba. Martín parecía feliz con lo que le había tocado en la vida y con las expectativas de su padre. El 2 de julio de 1501, cuando tenía 20 años, iba de camino a lograr sus metas, cuando una tormenta interrumpió bruscamente todos sus planes. Martín atravesaba el bosque, esperaba llegar a un claro cercano. Sin duda, su mente lo engañó y el temor hizo presa de él. Había sido bien enseñado, así que sabía que a su derecha y a su izquierda, delante y detrás de él,
lo espiaban duendes, hadas, espíritus y brujas en medio de la tormenta que lo sorprendió. Los había visto dibujados en los cuadros que colgaban en las paredes de las casas de la época. Lutero creía que regiones geográficas enteras eran habitadas por demonios y sabía de un lago que guardaba demonios capturados entre sus aguas. Las leyendas decían que al arrojar una piedra a ese lago, los demonios se despertaban y provocaban las tormentas. Los demonios eran culpados de muchas cosas en esa época. Aún la madre de Lutero atribuía el hecho a los demonios cuando encontraba que habían robado huevos, leche o manteca de su casa. Pero peor que la idea de que los demonios hubieran causado esa tormenta era pensar que Dios podría haberla causado. Era una idea común también de la gente en esa época que Dios usaba las tormentas para juzgar a las personas. La más famosa talla de madera del mundo cristiano conocido en ese entonces representaba a Jesús y a los demonios trabajando juntos para enviar a los hombres malos a su condenación. En esa talla o en ese arte o en ese cuadro, Jesús estaba sentado muy disgustado en el trono del juicio. Debajo de él los demonios arrastraban a los hombres y mujeres a las llamas del infierno. Lutero había visto imágenes como estas cuando era solo un niño, y ellas habían levantado fortalezas impenetrables en su mente. Podemos imaginar entonces que atravesar el bosque esa noche fue la experiencia más espantosa de su vida. Estaba aterrado, con el corazón que se le salía del pecho. Al acercarse al claro, recordó la muerte de un amigo que había caído bajo un juicio similar cuando un rayo lo mató. Él se acordó de ese amigo que había muerto de esa manera. La escena era bien conocida para él. No tuvo dudas de que su hora había llegado. Apenas comenzaba a atravesar el claro cuando un rayo cayó tan cerca de donde él andaba que Martín cayó al suelo. En una súplica desesperada por su vida, clamó a la única ayuda que él conocía. Y él dijo: Santa Ana, si me ayudas, me haré monje. Dicho sea de paso, Santa Ana era el santo de la devoción de la familia Lutero. Y para ellos Santa Ana era la madre de María, la abuela de Jesús. Eso le habían enseñado a Martín. Entonces era la única ayuda que él conocía. Por eso clamó aterrado cuando estaba la tormenta y el rayo cayó muy cerca de él: Santa Ana, si me ayudas, me haré monje, le dijo. Bueno, ¿y saben qué pasó? Él regresó a la universidad donde estudiaba solo a renunciar, y luego volvió a su casa con la noticia a sus padres: me voy a hacer monje porque lo he prometido a Santa Ana. A pesar de la furia de su padre por su decisión de hacerse monje, Lutero eligió el monasterio más estricto, la orden de los eremitas agustinos de Erfurt. Sabía en qué se metía cuando se tendió delante del prior, el líder del monasterio, postrado entre los escalones. Se comprometía a pasar al menos un año de comida escasa, ropas ásperas, vigilias nocturnas,
arduos trabajos durante el día, la mortificación de la carne, el rechazo por su pobreza y la vergüenza de mendigar. Y aceptó todo de buena gana. Le dieron la bienvenida a aquel año de iniciación con un beso en la mejilla dado por el prior y su amonestación de que un hombre solo podía ser salvo si perseveraba hasta el final. Martín solo recordaba un monje que hubiera soportado hasta el final, Guillermo de Anhalt, que había renunciado a la nobleza para convertirse en un fraile mendicante. Todos en la ciudad lo conocían. Lutero escribió cierta vez acerca de ese monje que para él era el único que había aguantado esa vida de austeridad. Martín Lutero escribió lo siguiente: con mis propios ojos lo vi. Yo tenía 14 años en Magdeburg. Lo vi llevando la bolsa como un asno. Se había consumido tanto por el ayuno y la vigilia que parecía la cabeza de la muerte, solo piel y huesos. Nadie podía mirarlo sin avergonzarse de su propia vida. Al observar a ese monje a la distancia, tantos años antes, Lutero había llegado a la conclusión de que ese era el camino para llegar a la salvación. Nos detenemos aquí, una cápsula más de la Reforma. ¿Entendieron algo de eso? Tremendo, ¿verdad? Continuaremos compartiendo partes de esta interesante historia de estos hombres y de ese hecho tan extraordinario que nos ha marcado como iglesia, y gracias al precio que estos hombres pagaron, nosotros tenemos la libertad de culto, tenemos la Biblia en nuestras manos, bueno, y estamos también en el nivel de restauración que estamos, gracias a Dios, porque estos hombres se dieron a Dios para que esa reforma comenzara hace 500 años. Amén y amén, bendito sea el Señor. Bueno, ahora me dan una pausa solo para servirme un poquito de agua. Tengo una parte pendiente de un sermón que inicié hace unos cuantos domingos atrás. No sé si se acuerdan. Quedamos pendiente de un tema para complementar el que ya dimos. ¿Alguien podrá recordar? Bueno, quizá no, ¿verdad? Ay, Dios. Bueno, yo les hablé acerca del fariseísmo y el libertinaje. Fue un tema que comenzamos. Les iba a hablar acerca de esos dos extremos del péndulo, por un lado el fariseísmo, y por el otro lado el libertinaje. Yo les dije que son dos peligros tremendos que la iglesia está enfrentando en este último tiempo. Estamos enfrentándonos al fariseísmo. Bueno, y yo les compartí que en los días de Cristo había 7 clases de fariseos. No sé si se acuerdan.
y luego les hablé acerca de 6 cosas bien claras y definidas que hacían los fariseos y que el Señor Jesucristo les reprochó. Alabado sea Dios. Y también vimos entonces que ese es un peligro, hermanos, que se cierne sobre la iglesia del fin. Tan es así que el Señor Jesucristo dijo: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, para que nuestra justicia sea mayor que la justicia de los fariseos, tenemos que estudiar la justicia de los fariseos, en qué consistía esa justicia, y luego, pues como Cristo dijo, superarla, porque si no, no entraríamos al reino de los cielos. Ya le dimos una miradita a el fariseísmo de los días de Cristo, y bueno, aplicamos algunas de esas verdades a nuestros días, a nuestro tiempo, para no cometer los mismos errores. Hoy voy a hablarles, hermanos, acerca del libertinaje, y quiero pedirle a Dios en oración que nos ayude. ¿Dicen amén? Incline su rostro, por favor. Vamos a orar para que el Señor nos dé exactamente las palabras que Él quiere que pronunciemos. Querido Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Ahora nos disponemos a compartir la palabra con esta amada congregación. Te pedimos que nos des la revelación de tu Espíritu, la sabiduría que viene de lo alto, Señor, y también esa unción fresca que vivifica la palabra, que vivifica la letra, Padre, para pasarla de una letra muerta a una palabra viva, Señor, que edifica, que bendice, que enseña, que corrige, que instruye, Padre, que exhorta, Señor, que nos ayuda para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Muy bien, hermanos, el otro extremo de este tema es el libertinaje. Ahora, el libertinaje es no solo un peligro para la iglesia en estos últimos días, sino que es un mal que está minando al pueblo de Dios. El libertinaje es increíble, pero el libertinaje no solo está en el mundo, desgraciadamente se ha infiltrado en la iglesia. Hay muchas iglesias que han abrazado gustosamente el libertinaje y lo están promulgando y propagando, ¿verdad? Con mucho agrado. Pero debemos tener cuidado, no solo con el fariseísmo, pero también con el libertinaje. Ambas cosas son igualmente destructivas para la vida cristiana. Yo he llegado a la conclusión al estudiar la Biblia y al escuchar y leer a otros siervos del Señor, que ni los fariseos santulones van a ir al cielo, ni los cristianos libertinos tampoco. El cristianismo no es fariseísmo religioso, ni libertinaje mundano, hermanos. Bueno, hablemos un poco acerca pues del libertinaje. El único lugar donde aparece la palabra libertinaje, aunque el concepto, la idea aparece en toda la Biblia, pero el único lugar donde aparece la palabra libertinaje es en la epístola de Judas.
Judas, el hermano del Señor, quien escribió un único capítulo, ¿verdad?, en esa epístola, y quiero que lo consultemos. Vayamos a ese capítulo y leamos del versículo 1 al versículo 10. No se le olvide que vamos a estar hablando acerca del libertinaje. Del libertinaje. Amén. Dice la palabra: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Yo quiero que usted se dé cuenta que el contexto de este pasaje, como lo va a ver dentro de un momento, el contexto de este pasaje es la impiedad, el libertinaje y la apostasía. Yo pude ver, hermanos, un orden progresivo ahí. Primero, estas personas son llenas de impiedad. Después de la impiedad, ellos llegan al libertinaje. Y después del libertinaje, ellos pasan a la apostasía. Y finalmente terminan en el infierno. Hay un orden progresivo ahí. Primero, impiedad, son impíos. Después, libertinaje, convierten en libertinaje la gracia de Dios, libertinaje, y después apostatan de la fe, niegan al Padre y niegan al Hijo, y finalmente terminan en el infierno. Bueno, ahora, Judas, el apóstol, manifiesta su preocupación por la iglesia. Él está preocupado por la iglesia. De hecho, la carta está dirigida a la iglesia, como todas las escrituras. Realmente usted sabe que la Biblia no fue escrita para los impíos. Los impíos ni saben que existe o ni la leen. La Biblia fue escrita para nosotros, para el pueblo de Dios. Amén. Y esta carta, pues obviamente, ha sido escrita para la iglesia. Judas está preocupado por la salvación de la iglesia. Y por esta razón, él escribe esta pequeña epístola. Regresemos. Dice: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Fíjese que le está hablando a gente salvada, incluyéndose él mismo. Por eso dice nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo veo acá que Judas veía amenazada la salvación de la iglesia, y por causa de esa gran salvación él consideró necesario escribir esta importantísima epístola, exhortando a los hermanos a contender ardientemente por la fe contra la impiedad, el libertinaje y la apostasía. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermanos, Judas nos exhorta. Yo quiero que nos apropiemos de esta palabra. Judas nos exhorta a nosotros el día de hoy, en este lugar, a través de esta palabra. Él nos exhorta a que contendamos ardientemente contra la impiedad, contra el libertinaje y contra la apostasía, porque si no, terminaremos en el infierno. Es la verdad, es lo que Judas está haciendo y está muy preocupado por la iglesia. Y bueno, yo escuché en una ocasión enseñar Judas al pastor Ricardo, y uno de los detalles muy importantes que enseñar, recordará el pastor Ricardo, que usted dijo que Judas está justamente antes de Apocalipsis, ¿verdad? Porque Apocalipsis nos habla del fin, y Judas está justamente antes de Apocalipsis, porque es una epístola que tiene un mensaje para los días justos antes del fin. ¿Nos damos a entender? ¿Verdad? O sea, es para este tiempo, hermanos, el mensaje de Judas. Bueno, la razón de su preocupación y la razón de su epístola la define Judas claramente cuando dice lo siguiente. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Camuflaje, ¿verdad? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Le pregunto, ¿a dónde han entrado estos encubiertamente? Ah, correcto. Ellos no han entrado al mundo. Ellos han entrado a la iglesia, camuflajeados ahí, encubiertamente. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Aleluya, aleluya. Dios conociendo los corazones, óigase bien lo que digo, Dios conociendo los corazones de estos hombres impíos, les ha permitido que entren a la iglesia para que propaguen su impiedad, fomenten el libertinaje y también manifiesten su apostasía y traten de contagiar a la iglesia para que también apostate de la fe. Amén. Pero Dios lo permite también para probar a la iglesia, para ver qué tanto estamos fundamentados en la palabra, qué tanto amamos al Señor, qué tanto podemos ser movidos, ¿verdad? Y sacados del camino de la verdad. Dios está ahí, hermanos, matando dos pájaros o tres de un solo tiro. Amén. Gloria al Señor. Pero dice acá, hombres impíos, aquí está, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios, al único soberano, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días a la iglesia habían entrado encubiertamente algunos hombres, hermanos, que estaban llenos de impiedad, eran impíos, pero se habían camuflajeado y habían entrado a la iglesia.
hombres que estaban movidos por su impiedad, por su maldad, por su pecado, por su inmoralidad, por su corrupción, estaban fomentando el libertinaje. Y además de ser libertinos, ellos eran apóstatas porque estaban negando aún al Dios soberano y estaban negando a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estos habían entrado a la iglesia. Y como el principio también es igual que el fin, y como Judas está justamente escrita antes de Apocalipsis para mostrarnos que su mensaje es justamente para los días antes de la consumación del tiempo. Entonces, hermanos, estos peligros están al acecho de nosotros. Y nosotros debemos estar con los ojos bien abiertos. Debemos estar velando. Debemos estar bien despiertos. Bendito sea el Señor. No debemos permitir que el enemigo nos estorbe llegar y participar del avivamiento. No debemos permitir que el enemigo nos estorbe y nos impida llegar a las bodas del Cordero. No debemos permitir que el enemigo nos estorbe y nos impida estar listos como una esposa ataviada para su marido cuando el Señor Jesucristo regrese. Muchas personas van a caer en la impiedad, en el libertinaje y en la apostasía, y se van a perder la bendición del avivamiento. Y se van a perder la bendición de las bodas del Cordero, y por ende se van a perder el reino milenial de Cristo. Y bueno, pienso que de repente van a perderse hasta la entrada por las puertas del cielo. Así es que por favor debemos estar atentos y contender, pelear la batalla varonilmente, fuertemente, ardientemente, contra estas cosas que Judas nos está señalando. Pero el punto que quiero resaltar en esta mañana es el libertinaje. Judas dice que estos hombres han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Y vamos por parte. Una de las definiciones de la gracia de Dios, y creo que es la que me interesa y la que encaja perfectamente con el contexto de este texto, una de las definiciones de la palabra gracia es favor de Dios. Favor de Dios. Correcto. Y lo que estos individuos estaban haciendo, y yo sé que por algún lado en el tiempo presente también lo están haciendo, hermanos, es enseñar que la gracia de Dios da permiso para pecar. Esto es lo que ellos enseñaban. Eso es lo que han enseñado a través de la historia. Y eso es lo que están enseñando en nuestros días. Que la gracia de Dios da permiso para pecar. Que el favor de Dios puede pasar por alto nuestros pecados sin que haya un arrepentimiento, sin que haya una mayor preocupación. Ellos enseñaban, han enseñado y están enseñando que el favor de Dios le puede conceder al hombre la libertad para vivir, óigame, para vivir la vida cristiana a su manera. A su manera. Como él considere correcto. Es lo que estas personas enseñaban y están enseñando. Que uno puede pecar, y como está en la gracia, uno puede pecar
sin sufrir las consecuencias. Y que uno aún puede permanecer salvo, siempre salvo, aun cuando uno peque. Porque la gracia pasa por alto todo tipo de pecado. Nos da libertad para pecar. Eso no es libertad. Eso es lo que la Biblia y Judas lo llama libertinaje. Libertinaje. Y hermanos, atentos. Ojos bien abiertos, corazón bien afianzado en la verdad, para no dejarnos engañar ni por el fariseísmo religioso, que solo es pura santurronería externa, pero tampoco por el libertinaje, pensando que como estamos en la dispensación de la gracia, no importa cómo vivamos nuestra vida cristiana. No. Interesante, porque el apóstol Judas selecciona algunos ejemplos de libertinaje en la historia de la creación. Él selecciona y nos menciona unos ejemplos de libertinaje en la historia de la creación. Por favor, ponga mucho cuidado para poder detectar estos detalles. Si quisiéramos definir lo que es libertinaje, diríamos: el libertinaje es el abusar de la gracia de Dios para cometer deliberadamente actos pecaminosos, pensando que el favor de Dios los va a pasar por alto sin que haya arrepentimiento. Eso es libertinaje. Sí. Judas entonces selecciona algunos ejemplos de personajes que cometieron hechos pecaminosos y también llevaron a otros, porque ese es el problema. No solamente los libertinos cometen ellos hechos de libertinaje, sino que también influyen en otros, le hablan a otros, comparten con otros sus pensamientos corruptos, sus pensamientos perturbados, inflamados por el pecado. Ahora llevan a otros a cometerlos, ¿verdad?, para la perdición de estos otros pobres. Bueno, miremos entonces el primer ejemplo que Judas menciona en el versículo 5. Los que salieron de Egipto y pecaron en el desierto. En el verso 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Yo creo que todos conocemos la historia de Israel, desde su salida de Egipto hasta su entrada en la tierra de Canaán. Y aquí Judas está recordando específicamente la salida. Dice: quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, dice, después, o sea, en el desierto, destruyó a los que no creyeron. Y note usted, entonces, el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto con la mira de meterlos en Canaán. Desafortunadamente tuvo que destruirlos en el desierto, tuvo que matarlos, tuvo que enviarles un juicio destructor a ellos en el desierto. Y estos no pudieron, aunque salieron de allá, no pudieron entrar a la tierra prometida. Y aquí Judas dice que él destruyó a los que no creyeron. Amén. Y si solo nos quedáramos con el relato de Judas, diríamos, pues hombre, esto lo único que hicieron fue que no creyeron. Que no creyeron. Pero como la revelación es progresiva y también es complementada, podemos consultar a Pablo y él nos va a hablar del mismo asunto, pero nos va a detallar
a detallar específicamente qué fue lo que ellos hicieron en el desierto, que causó la ira de Dios, el juicio de Dios y su muerte allí en el desierto. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Y quiero que por favor vayamos a 1 de Corintios, capítulo 10, del verso 1 en adelante. Es el mismo momento, o sea, el mismo incidente que Judas está mencionando, Pablo lo menciona, solo que Pablo ya nos lo desglosa. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Miremos lo que dice 1 de Corintios, capítulo 10, verso 1. Cuando lo tengan me dicen amén para leerlo. Amén. Bueno, muy bien. Dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Estás hablando de la salida de Egipto, el mismo hecho que Judas nos está mencionando. Y luego dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ay, pero aquí ya viene Pablo detallando el asunto. Y dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aleluya. Y alguien puede decir: pero hermano, eso fue para ellos. A mí no me interesa lo que le pasó a ellos, ¿verdad? Y fue para aquel tiempo. Pero mire lo que Pablo dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuál fue entonces el primer pecado que Pablo señala? Codicia. Ellos codiciaron cosas malas. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Ni seáis idólatras. ¿Qué fue lo otro que hicieron? Idolatría. Como está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cómo calificarían ustedes esas tres palabras? Se levantó el pueblo a comer, a beber y a jugar. Yo sintetizo esas tres palabras en dos: comer y beber, lo que dijo mi hermana, glotonería, y jugar, entretenimiento. Hermanos queridos, cuidado con la glotonería y con el entretenimiento. Amén. Con el entretenimiento. Porque ¿para qué va uno a jugar? Para entretenerse. Cuidado con el entretenimiento infructuoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando haya alguna final el día domingo del Barcelona con el Real Madrid, usted no deje de venir a la iglesia. Amén. No deje de venir a la iglesia. O ya que va a venir el mundial, ¿verdad? Partidos importantes en domingo, usted no debe dejar de venir a la iglesia, porque eso es entretenimiento. Amén. Entretenimiento, y es mejor la relación y el conocimiento de Dios que el entretenimiento mundano. Es mejor. Gloria al Señor. Sigamos adelante, porque ellos no solo hicieron eso. Dice que también, dice Pablo: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Relaciones prematrimoniales, fornicaron. Yo creo que también adulteraron ahí, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Qué tremendo. 23,000 personas murieron en el desierto porque cayeron en inmoralidad. Terrible, hermanos. Ni tentemos al Señor, dice Pablo,
como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, según Judas, no según mi criterio, pero según el contexto que Judas nos presenta, ellos en su libertinaje cometieron varios pecados que los llevaron a la destrucción. Número 1, codiciaron cosas malas. Número 2, fueron idólatras. Número 3, comieron, bebieron y jugaron. Número 4, fornicaron y adulteraron. Número 5, tentaron al Señor. Y número 6, murmuraron. Todas las personas que hicieron estas cosas, dice la Biblia, murieron en el desierto. Y tremendo, Judas dice que perecieron. O sea, se fueron al infierno. Murieron y perecieron. O sea, perdieron sus almas. Tremendo. Entonces, ellos, hermanos, convirtieron en libertinaje el favor de Dios, ¿verdad? Las misericordias de Dios, y las consecuencias fueron funestas. Entonces, la aplicación para nosotros es la siguiente. Debemos tener cuidado, queridos hermanos, de no codiciar cosas malas. Debemos tener cuidado de no caer en idolatría. Y usted sabe que idolatría no solamente es tener esos muñecos de barro, de yeso, de oro, de plata. Idolatría puede ser cualquier cosa que toma el lugar de Dios, ¿verdad? El trabajo, la familia, el deporte, cualquier cosa que tome el lugar de Dios es idolatría. Debemos tener cuidado de no caer en idolatría. También cuidado con la comida, con la bebida, con el juego, es decir, con la glotonería. Y por qué no decir aquí con la borrachera. Cuidado con ingerir bebidas alcohólicas. Y también con el entretenimiento, hermanos. También con el entretenimiento. Debemos ser muy cuidadosos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Cuidado con la fornicación, el adulterio y cualquier tipo de inmoralidad. Cuidado con tentar al Señor. Cuidado con tentar al Señor. ¿Sabe? Hay muchas maneras de tentar al Señor. Yo quisiera señalarle una o quizá dos. Tentar al Señor es pedir aquellas cosas que uno sabe que no son, que no es la voluntad de Dios dárnoslas. Ese es tentar al Señor. Uno sabe claramente que la Biblia dice que esa cosa es mala. Pero como me gusta, yo se la voy a pedir. Señor, dame esa cosa. Pero si la Biblia dice que es mala, Señor, pero ten misericordia de mí, yo quiero tenerla. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios. Tentar a Dios también, escuche, y esto muchas veces lo hacemos. Tentar a Dios es pedir a Dios que bendiga cosas malas que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, estamos haciendo un negocio turbio, ¿verdad? Señor, bendice este negocio para que me salga bien. Ese es tentar a Dios. Amén. Es como querer traerlo a que Él peque con nosotros, ¿verdad? Que Él peque con nosotros, ¿verdad? Tentar a Dios. Y hay muchas otras formas de tentar a Dios, pero cuidado con tentar a Dios. Pero hay otra cosa interesante que estos hicieron. Cuidado también con la murmuración. Cuidado con la murmuración, hermanos. Ellos murmuraron, ¿verdad? Amén. Y sabe que en las iglesias, en algunas iglesias, no en todas, yo sé que no en todas, pero en algunas iglesias se mueve un espíritu de murmuración. Hay mucha murmuración. Hay personas que murmuran incluso contra Dios, ¿verdad? Murmuran contra Dios. Otros murmuran contra sus pastores, sus líderes, o contra sus propios hermanos, ¿verdad? Murmuración. Cuidado con caer en el pecado de la murmuración. No debemos murmurar ni contra Dios,
ni contra nuestros líderes, ni contra nuestros hermanos. La murmuración fue uno de los pecados que llevó a la muerte a Israel en el desierto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, no pensemos, óigame bien, regreso al tema. No pensemos que la gracia de Dios va a pasar por alto estos pecados. No pensemos. No, que es que Dios es gracia, Dios es misericordia. Estamos en la dispensación de la gracia. Dios no va a ser tan severo conmigo. Dios no me va a castigar por eso, por lo otro. Hermanos, es peligroso caer en el libertinaje, pensar de que la gracia de Dios va a pasar por alto ese tipo de pecados que llevaron a la destrucción y a la muerte y a la condenación a Israel en el tiempo pasado. Cuidado con el libertinaje. Bendito sea Dios. ¿Sabe que si hemos hecho alguna de estas cosas, sabe para qué sirve la gracia? Para que al venir nosotros arrepentidos, llorando, pidiéndole que nos perdone, la gracia nos perdona y luego nos da la capacidad para ya no volverlo a hacer. Amén. Es la gracia de Dios. Pero no caer en el libertinaje y pensar que no hay problema. Bueno, sigamos adelante al segundo ejemplo que Judas coloca en su epístola, y es los ángeles que se unieron a Luzbel en el principio y pecaron. Mira lo que dice el versículo 6 de Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas menciona aquí a los ángeles. A estos ángeles se les atribuye no guardar su dignidad. Fíjese que dice Judas, no guardaron su dignidad. Mucho oído con esto. Esta palabra no guardar, o esta frase, no guardar su dignidad, puede significar que no guardaron su posición de honor. Fíjese, hermano, eso es lo que significa. No guardaron su posición de honor. Estos ángeles estaban en una posición de honor en la presencia de Dios. Según entendemos, ellos componían el séquito de la alabanza y la adoración a Dios. Eran los encargados de la alabanza y de la adoración en los cielos. Como decir algo, eran como el ministerio de alabanza en los cielos. Una posición de honor tenían ellos. También puede traducirse como su puesto de autoridad. Ellos tenían ahí un lugar, y era un lugar de autoridad en los cielos. También se puede traducir como su lugar de preeminencia. Ellos tenían cierta preeminencia en la presencia de Dios, y también se puede traducir como su estatus privilegiado. Estos ángeles tenían un estatus privilegiado en los cielos. Pero dice aquí Judas, amén, que no guardaron su dignidad, sino que se rebelaron contra la autoridad de Dios y abandonaron así su estado original por influencia o condescendencia con Luzbel. Qué tremendo. Por influencia o condescendencia con Luzbel, estos ángeles, hermanos, no guardaron su dignidad, su lugar de honor, su puesto de preeminencia, de autoridad, su estatus privilegiado. No lo aprovecharon, no lo estimaron, no lo apreciaron, no lo guardaron, sino que se rebelaron por influencia o condescendencia de Luzbel juntamente con él. Y la Biblia dice que ellos fueron lanzados fuera del cielo. Aleluya. Y algunos ya están en las cavernas
del infierno, esperando el día del juicio para ser sentenciados definitivamente. Escúcheme, ellos convirtieron en libertinaje la gracia de Dios y perecieron. ¿Está conmigo? ¿De quiénes estamos hablando? De los ángeles. Ellos convirtieron la gracia de Dios en libertinaje y perecieron. Y mire, cuando yo estaba meditando en este pasaje, vino a mi corazón este pensamiento. Y yo quiero que usted me permita. Por lo general yo no me imagino cosas. Y hemos aprendido a no imaginarnos cosas, porque a veces la imaginación se va muy lejos, ¿verdad? Pero de vez en cuando podemos imaginarnos algo. Permíteme imaginarme esta escena en los cielos, ¿verdad? Viene Lucifer y comienza a visitar a todos los ángeles y les dicen: miren, jóvenes, ustedes son guapos, ustedes son hermosos, mírenme a mí, yo soy hermoso, soy el sello de la perfección, de la hermosura de Dios. ¿Saben qué? Tengo un pensamiento. Quiero sentarme en el trono de Dios. Quiero ser semejante a Él. Yo creo que ahí comenzaron los famosos derechos humanos. Quiero tener los mismos derechos con Dios. Sí, quiero sentarme ahí con Él. Y quiero que ustedes me ayuden. Quiero que me ayuden. Mire, y les prometo, campaña política, les prometo que si ustedes me apoyan, me ayudan, yo los voy a ascender. Les voy a dar un puesto ahí en mi reino, y ustedes van a ser más altos de lo que son y van a ganar más de lo que ganan. Amén. Entonces, y todo, bueno, los ángeles estuvieron ahí pensando: bueno, Lucifer, nos parece buena la idea, pero Lucifer, ya te pusiste a pensar, Dios es todopoderoso. ¿Y qué tal si fallamos? ¿Qué tal si fallamos? ¿Qué tal si no logras tu cometido? Se va a enojar Dios. Y mira, ¿quién es Él? Nos va a destruir. Permítame imaginarme. Entonces Luzbel dice: no tengan pena. Dios es amor. Dios es amor. Dios es misericordioso. Y si fallamos, Él nos va a perdonar. No tengan pena, Él nos va a perdonar. Porque Dios es amor. Dios es gracia. El favor de Dios no se va a apartar de nosotros. No tengan pena. Bueno, si es así, pues sí, dijeron. Y lo apoyaron. Ahora, Judas dice que estos, ¿verdad?, tanto los de Egipto como los ángeles impíos, convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Amén. El libertinaje, la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasó con ellos, queridos hermanos? ¿Qué pasó con ellos? El Señor los desechó, porque de veras que fracasaron en su intento, pues. Nadie puede nada contra el Dios Todopoderoso. Y ellos fracasaron, ¿verdad? Y fueron juzgados por el Señor. Ahora Dios, que es el que da el arrepentimiento para salvación, no les quiso dar arrepentimiento a ellos, porque ellos pecaron en el mismo rostro de Dios, en la misma luz de Dios. Eso es imperdonable, y Dios no quiso darles arrepentimiento. Por esa razón fueron sacados y están condenados a las cavernas del fuego eterno, y ahí pasarán toda la eternidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, debemos nosotros tener cuidado, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Judas pone ese ejemplo para nosotros. Cuidado, porque yo estaba pensando, bueno, estos individuos tuvieron un estatus privilegiado en los cielos, tuvieron un sitio de honor, y me puse yo a pensar: ¿y nosotros, hermanos queridos, escuchen?
Nosotros tenemos uno de los estatus más privilegiados del universo. Dice la Biblia que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué estatus más privilegiado? Hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Oh, bendito seas Jesús. Amén. Hijos de Dios. Y si hijos, dice Pablo, herederos y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Pero debemos tener cuidado de no convertir en libertinaje la gracia de Dios. La gracia de Dios. Aleluya. Leamos por favor lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Dice así la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Qué lindo. Pero óigame, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aleluya. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Somos hijos de Dios. Y que lo que nos espera es algo más hermoso. Vamos a llegar a ser como Él es, como Jesús es. ¡Qué privilegio! Aleluya. Sin embargo, el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo como Él es puro. No convierte en libertinaje la gracia de Dios. No, sino tiene esta esperanza, pero cada día se está purificando, se está purificando, se está santificando, se está preparando, se está alistando, se está vistiendo de blanco. Alabado sea el Señor. Está quitando las manchas de su vestido. Está pidiendo perdón por cualquier falta, por cualquier error, por cualquier pecado. No deja que se acumule, no deja que se impregne su vestido, sino está haciendo, se está lavando constantemente en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Si tenemos esa esperanza, no convertimos en libertinaje la gracia de, no, que porque es como estoy en la dispensación de la gracia, yo puedo hacer esto y aquello y lo otro, y Dios siempre me va a perdonar. Cuidado, hermanos queridos. Vamos al tercer ejemplo para terminar. Es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Versículo 7. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Antes de sujetarme a las notas que el Señor me dio para hoy, solo quiero mencionar aquí una cosa que no lo mencionó, no lo apunté. Fíjate, dice habiendo fornicado. Eso ya lo entendemos, que es fornicación. Pero luego dice, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Note que ahí aparece la palabra vicios. Vicios contra naturaleza. Amén. Y algunos cristianos con respecto a fumar, han dicho, pero mire hermano, la Biblia no dice que uno no debe de fumar. Aunque yo me encontré un versículo que así dice, no fume. Ahí se los cuento después. Sí, así dice literalmente en la Biblia, no fume, en algunas Biblias. Pero esa es otra cosa, otra historia. No dice literalmente que no hay que fumar, pero sí dice aquí vicios
Díganme, ¿el fumar es un vicio o no es un vicio? Vicios contra naturaleza. ¿Verdad? Contra naturaleza. Sí, es un vicio contra naturaleza. ¿Por qué? Si el Señor nos hubiera querido que fumáramos, como alguien dijo, nos hubiera puesto una chimenea por aquí para que por ahí saliera el humo, ¿verdad? Pero el hecho de que no la puso es porque ese vicio es contra naturaleza, ¿verdad? Contra la naturaleza con la que Él nos creó. Amén. Bueno, dicho esto, sigamos. Porque aquí el pecado principal de Sodoma y Gomorra, el pecado principal de Sodoma y Gomorra fue todo tipo de inmoralidad y perversidad o perversión sexual, principalmente el homosexualismo y el lesbianismo. Ese era el pecado principal de Sodoma y Gomorra, la inmoralidad sexual. No solo la fornicación y adulterio, sino que ya había pasado más allá con el homosexualismo, con el lesbianismo y aberraciones sexuales. De hecho, hermanos, el calificativo que le dan a las aberraciones sexuales en nuestros tiempos es sodomismo, ¿verdad? Porque ese era el pecado principal de Sodoma y Gomorra. Ahora, esto queda demostrado cuando los dos ángeles que llegaron a sacar a Lot, ¿verdad? Porque Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Llegaron dos ángeles a decirle a Lot: vamos para afuera, ¿verdad? Vamos para afuera. Pero antes de que le dijeran eso, él lo recibió en casa. Y los hombres, a mí me sorprendió esto, hermano. Dice la Biblia que los grandes y los pequeños, o sea, yo creo que hasta niños, adolescentes, jóvenes y viejos, se juntaron ahí y llegaron a la casa de Lot y tocaron la puerta y le dijeron: hemos visto que llegaron dos varones, y por cierto, muy hermosos, sácalos para que los conozcamos. Y esa palabra conocer era para tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot lo entendió, así lo entendió, porque les dijo: varones, no hagan tal cosa con ellos. No hagan eso, es algo horrible. ¿Saben qué? Aquí tengo mis hijas, llévenselas y hagan con ellas lo que quieran, pero no con estos varones. Y responsabilidad también, por supuesto, ¿verdad? Pero ese era el espíritu. Así lo dice Génesis 19:5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Tremendamente. Ahora, yo me puse a pensar en esto, porque Judas incluye a Sodoma y Gomorra también en el libertinaje que nos ha señalado al principio. Yo me puse a pensar en esto. Fíjense que Lot, bueno, desde el principio él cometió el gran error de ir acercándose poco a poco hasta llegar a Sodoma. Y después que estaba en Sodoma, él se hizo parte, algo así como del comité, ¿verdad? Del consejo de la ciudad. Y él se reunían en las puertas de la ciudad para tratar los asuntos de la ciudad. Lot era parte de ahí, del comité de la ciudad. Y yo sé que Lot, siendo conocedor de Dios, les habló a los de Sodoma acerca de Dios, porque dice que era justo y él afligía su alma justa viendo los hechos vergonzosos de ellos. Y les ha de haber hablado del amor de Dios, les ha de haber hablado del favor de Dios que él mismo había recibido y que también había recibido su tío Abraham. Pero estos sodomitas también convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Pensaron que el Dios de Lot, el Dios de Abraham, no iba a castigarlos por las aberraciones que estaban haciendo, y continuaron con ello, ¿verdad?, hasta que fueron consumidas.
Ahora, es triste decirlo, hermanos queridos, pero ustedes ya lo saben, lo hemos oído en las noticias, lo hemos leído en los periódicos, ya lo sabemos. Cómo el sodomismo está llenando las naciones del mundo. Amén. Matrimonios de hombres con hombres, mujeres con mujeres, lesbianismo, homosexualismo, todo eso está cundiendo, hermano, el territorio de las naciones, la población de las naciones. Estamos viviendo en los días finales. Pero lo tremendo, y este es el punto, es que algunos han entrado encubiertamente a las iglesias, amén, para practicar ese tipo de libertinaje, para aceptar ese tipo de libertinaje, para promover ese tipo de libertinaje. Y es triste decirlo, y da vergüenza, y da pena, y da coraje, y no sé cuántas cosas más da, hermanos. Pero saber que hay ministros que están en esas condiciones, que se llaman ministros, hay iglesias que están aceptando esas aberraciones, todo eso es algo espantoso, espantoso. Amén. El fin de ellos tristemente va a ser como el fin de Sodoma y Gomorra. Así va a ser el fin de ellos. Ahora, ¿cuántos dicen amén? Hermanas, óigame lo que le digo, hermanas queridas, pórtense femeninas siempre. Amén. Pórtense femeninas siempre. Es una bendición que Dios les ha dado. Amén. También, pero eso sí, tengan cuidado, no se vistan indecentemente. No, vístanse femeninas, pero decentemente. Decentemente. Amén. Porque la indecencia en la mujer provoca la codicia y el adulterio espiritual en el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, vístanse, pórtense femeninas, vístanse lindas, pero siempre decentemente. Y hermanos varones, portémonos siempre varoniles. Dicen amén. Y vistámonos adecuadamente. Y arreglémonos adecuadamente. Ese cabello largo en el hombre no es correcto. Esos aretes en las orejas o en donde se los ponen no es correcto. ¿Me entiende? Son costumbres paganas y no debemos aceptar en nuestra vida ni debemos promoverlas, porque podríamos caer en convertir en libertinaje la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron o van pasando y todas están siendo hechas nuevas. Romanos capítulo 6 verso 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dicen ustedes? No, en ninguna manera. En ninguna manera, dijo Pablo, ¿verdad? Porque los que hemos muerto al pecado, que eso se supone que hicimos cuando nos bautizamos en agua, ¿cómo hemos de vivir aún en él? ¿Verdad? Entonces no convirtamos en libertinaje la gracia de Dios. Y hermano, miren, mi propósito esta mañana solo es enseñar, solo es prevenir, solo es advertir. No estoy regañando, no estoy tratando de golpearlos, ni tampoco estoy tratando de insultar a otras congregaciones. No, hermanos, solo de asegurarme de que estemos en el camino correcto y de que nos preparemos para el avivamiento que viene. Amén. Para la gloria que viene, para la segunda venida de Cristo y para enfrentar todo lo que va a venir dentro de poco tiempo. Que estemos preparados. Amén. Amén. Pero vivamos una vida correcta, una vida santa, y
desesperemos. Yo estoy, ¿sabe? Mi clamor, mis lágrimas, mi desesperación es por, entre otras cosas, por supuesto, entre otras cosas, es por que la iglesia crezca en número. Yo sé que Dios nos va a dar un crecimiento extraordinario. Amén. Van a ver ustedes cuando el Señor habla a la compuerta y se vengan toda la cantidad de peces que se van a venir, que este templo va a ser lleno a rebosar y vamos a tener que hacer 2, 3 cultos al día. Amén. Yo sé que eso va a venir, pero mientras viene, no nos desesperemos pensando en que mire allá cómo está creciendo tal iglesia y aquella otra y aquella otra. Aunque bueno, ellos viven un evangelio diferente al de nosotros, dice, ¿verdad? Pero hay que considerar, cuidado, ¿verdad? Con abrir la puerta al libertinaje. No convirtamos jamás en libertinaje la gracia de Dios. Amén. Bueno, 2 peligros hemos visto y concluyo este mensaje. ¿Cuál es el primer peligro que vimos? El fariseísmo. Cuidado con ser fariseos. Y el otro, libertinaje. Cuidado con caer en el libertinaje, ¿verdad? Corramos con todo nuestro corazón en pos del Señor, viviendo una vida santa, preparándonos para lo que viene. Pronto viene la gloria de Dios, pronto viene la gran tribulación, pronto viene Cristo Jesús y debemos estar preparados para enfrentar esos eventos. Amén, bien preparaditos. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Hay una fuente aquí, hermanos. Hay una fuente para lavarnos, para limpiarnos. Si alguien necesita venir al altar para lavarse, para limpiarse, en la fuente de Emanuel, hay un manantial abierto que fluye del trono de Dios para lavarnos, para limpiarnos. Si en esta mañana hay alguien que necesita ser lavado, ser limpiado de alguna mancha, de alguna suciedad, de alguna contaminación, quiere reconciliar con Cristo, o de pronto quiere aceptar a Cristo para prepararse para lo que viene, yo le invito. ¿Quiere venir adelante? Gloria al Señor para siempre. Vamos a orar por usted. Yo quisiera que el hermano Alex nos dirigiera. Hay una fuente que está fluyendo. Amén. Vamos a orar un momento y alguien que quiera venir puede venir. Querido Padre, estamos inmensamente agradecidos porque tú has manifestado tu gracia a través de Jesucristo. Juan dice que la verdad y la gracia vinieron a través de tu Hijo amado. Y desde que Él vino, hace 2000 años, se abrió la dispensación de la gracia. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Por gracia también
alejamos, nos apartamos de las cosas del mundo por tu gracia. Señor, estamos agradecidos, pero no queremos jamás convertir en libertinaje tu gracia. Queremos aprovecharla en el estricto sentido de la palabra. Señor, correctamente. Y en esta mañana, aquí en el altar, Señor, vamos a orar por tus hijos y con tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tu favor venga. No queremos perder tu favor nunca. Queremos que tu favor venga sobre nosotros. Aleluya. Todo aquel que quiera pasar puede hacerlo con confianza. Bueno, mientras mi hermano Alex alaba al Señor, oraremos por ustedes.